¿Te has detenido alguna vez a imaginar cómo transcurre la existencia de las grandes figuras del espectáculo cuando las luces de la fama se extinguen? Visualiza a una joven actriz, apenas en sus años de adolescencia, cruzándose en el camino de una leyenda mexicana como Pedro Infante. ¿Qué harías si ese momento no solo dejara una marca en tu vida, sino que la transformara por completo? En este relato, te invito a explorar la asombrosa trayectoria de Irma Dorantes, una mujer que destacó por su talento propio y que, además, vivió un romance inolvidable con uno de los personajes más queridos de México. Y lo más impactante, a sus 89 años, Irma Dorantes está desvelando detalles que nadie podía prever. Prepárate, porque lo que estás por conocer te sorprenderá. Irma Dorantes no fue únicamente una actriz y cantante, fue una persona que, desde temprana edad, intuyó que su destino estaba ligado a algo extraordinario. Nacida el 21 de diciembre de 1934 en Mérida, Yucatán, bajo el nombre de Irma Aguirre Martínez, tuvo la fortuna, o quizás el designio, de contar con una madre que reconoció en ella un don artístico excepcional. Esa madre fue quien, desde su infancia, la animó a dar un giro radical a su vida, motivándola a perseguir sus aspiraciones en el mundo del entretenimiento en la imponente Ciudad de México. A los 4 años, Irma ya exhibía una habilidad natural para cautivar. Imagina a una niña con una voz suave pero poderosa, participando en un certamen radial y dejando a todos asombrados. Esos primeros pasos la introdujeron en un universo donde los anhelos podían materializarse, y su nombre, Irma Aguirre, pronto resonaría en cada rincón del país. Sin embargo, ella comprendió que, para sobresalir en un entorno tan exigente, necesitaba algo distintivo, un nombre que impactara y quedara grabado en la memoria colectiva. Así, a los 16 años, optó por transformarse en Irma Dorantes, tomando el apellido de su madre para forjar una identidad que resultara memorable y comercialmente atractiva. Esta decisión, que podría parecer trivial, la impulsó hacia un nuevo nivel de popularidad y prestigio. Pero su éxito no se debió solo a un cambio de nombre. Su talento era innegable. Desde sus inicios en el cine, donde empezó como extra, hasta convertirse en protagonista de más de 70 filmes durante la época de oro del cine mexicano, Irma demostró que su lugar en la industria era merecido. Era una mujer decidida, con una habilidad especial para atraer y retener la atención del público. A lo largo de su carrera, colaboró con grandes nombres del cine mexicano, pero nada igualó su vínculo con Pedro Infante. Piensa lo que debió significar para una actriz de apenas 14 años compartir escena con una figura tan venerada como Pedro. Su primer encuentro ocurrió en el set de Los Tres Huastecos. Aunque fue breve, ese instante dejó una impresión imborrable en Irma. No fue un flechazo instantáneo, pero la gentileza innata de Pedro comenzó a conquistar su corazón. Esa chispa inicial fue el comienzo de una relación que atravesaría tanto alegrías como dificultades. Al principio, su interacción era estrictamente profesional, pero con el tiempo, Irma empezó a percibir a Pedro bajo una luz distinta. No era solo una estrella, era un hombre que, poco a poco, se adentraba en su alma. ¿Cómo no sucumbir a su encanto? Pedro Infante no solo destacaba como actor y cantante, sino que poseía un magnetismo que podía cautivar a cualquiera. Irma, como tantas jóvenes de su generación, se sintió atraída por él, aunque su relación estuvo lejos de ser sencilla. En una de sus primeras colaboraciones, durante la filmación de No desearás la mujer de tu hijo, Pedro lanzó a Irma a un chiquero en una escena improvisada. A pesar de la incomodidad, ella mantuvo su profesionalismo y continuó grabando. Pedro, siempre caballeroso, no dejó el incidente sin más. Tras la jornada, al verla caminar con su madre, aún con el vestido sucio, se ofreció a llevarlas a casa en su Cadillac. Ese pequeño acto de cortesía marcó el inicio de una amistad que, con el tiempo, evolucionaría en algo mucho más intenso. Sin embargo, el romance entre Irma y Pedro no fue aceptado por todos. La madre de Irma, inquieta por la diferencia de edad y la fama de Pedro, mostró resistencia al principio. Pero, como suele ocurrir, el amor encontró su camino. Finalmente, en 1953, la pareja se unió en matrimonio en una ceremonia íntima en Mérida, Yucatán. La vida de Irma, sin embargo, no siempre estuvo teñida de felicidad. El 15 de abril de 1957, la muerte de Pedro Infante en un accidente aéreo conmocionó a México y destrozó a Irma. Pedro era su gran amor, y su pérdida dejó un vacío que nunca pudo llenar del todo. A pesar de este golpe devastador, Irma Dorantes encontró fuerzas para seguir adelante. Continuó su carrera en el cine y la televisión, al tiempo que se dedicó a mantener viva la memoria de Pedro Infante. Durante décadas,
mantuvo en reserva muchos aspectos de su vida privada, incluidos detalles de su relación con él. Pero ahora, a sus 89 años, Irma ha decidido abrir su corazón y contar su historia completa. ¿Qué nos enseña la vida de Irma Dorantes? Más allá de sus logros en la pantalla, su existencia es un ejemplo de fortaleza, pasión y perseverancia. Nos muestra que, incluso frente a las peores adversidades, es posible hallar un modo de continuar. Si alguna vez te has preguntado qué fue de Irma Dorantes tras la partida de Pedro Infante, aquí tienes parte de la respuesta. Sin embargo, su relato está lejos de concluir, pues Irma, incluso en sus años finales, sigue siendo una figura cautivadora, una mujer que nunca dejó de defender sus convicciones y que continúa motivando a nuevas generaciones con su vida. Estate atento, porque lo que Irma revela ahora, tras tanto tiempo de silencio, es algo inesperado. ¿Cuál era su nombre original? ¿Por qué lo cambió? ¿Y qué misterios conserva aún sobre su vida junto a Pedro Infante? No querrás perderte lo que está por venir. Tras una boda discreta y sencilla, Pedro e Irma disfrutaron su luna de miel en las playas de Cozumel. El San Juan Hotel Beach Resort fue testigo de sus primeras noches como esposos, un lugar que Irma recordaría después como un refugio lleno de cariño y serenidad. Esa primera noche no fue solo un instante romántico, representó la promesa de un futuro juntos que ambos anhelaban. En un gesto tierno, Pedro le obsequió a Irma una hamaca colorida al volver a la Ciudad de México. Ese detalle, aunque simple, buscaba conservar un fragmento de la alegría de Cozumel en su vida cotidiana. Uno de los aspectos más encantadores de su unión fueron sus anillos de boda. En lugar de grabar sus nombres, como es habitual, eligieron inscribir apodos cariñosos que habían surgido entre ellos. Los anillos de Pedro e Irma llevaban palabras llenas de afecto y humor. Pedro, con su carácter juguetón, la apodaba Ratoncito por su gusto por el queso. Irma, por su parte, lo llamaba Perrito, un mote nacido de un malentendido gracioso en un telegrama donde leyó Perrito en lugar de Pedrito. Aunque podría parecer una ocurrencia ligera, esos apodos eran tan significativos que decidieron plasmarlos en los anillos que sellaban su compromiso. Para ellos, esas joyas eran más que adornos, reflejaban los instantes únicos que compartían, los errores divertidos que los unían y los nombres que capturaban la esencia de su amor. Sin embargo, la felicidad de su matrimonio duró poco. Apenas unos años después de su boda, su relación llegó a un fin abrupto y doloroso. El 9 de abril de 1957, Pedro e Irma se divorciaron en medio de un torbellino de emociones y eventos impredecibles. Días después, el 15 de abril, Pedro perdió la vida en un trágico accidente aéreo, dejando a Irma con un sufrimiento inmenso y la sensación de que su mundo se había derrumbado. En ese entonces, Irma estaba en la cima de su carrera, pero todo pasó a segundo plano ante la pérdida del hombre que había sido su todo. La vida de Pedro, aunque llena de éxitos, también estuvo marcada por controversias. Antes de Irma, Pedro había estado casado con María Luisa León, una relación que comenzó en su juventud, cuando aún era un desconocido. Se conocieron en 1937, en una época en que Pedro apenas empezaba a forjarse un nombre en la música y la actuación. María Luisa lo acompañó en sus años iniciales, apoyándolo mientras su carrera despegaba. Se casaron en 1939 y se trasladaron a la Ciudad de México, donde Pedro comenzó a ganar notoriedad. Pero a medida que su fama crecía, también lo hacían las complicaciones en su vida personal. A pesar de su matrimonio con María Luisa, Pedro no resistía la tentación de otras mujeres, lo que lo llevó a relaciones paralelas que enredaron su vida irremediablemente. Una de ellas fue con la bailarina Lupita Torrentera, con quien mantuvo un vínculo mientras también cortejaba a Irma. Esta doble vida, que Pedro parecía manejar, terminó ensombreciendo tanto su carrera como su esfera privada. Su relación con Lupita dio como resultado 3 hijos, añadiendo más complejidad a su ya caótica vida sentimental. Aunque nunca se divorció legalmente de María Luisa, sus romances paralelos se convirtieron en un escándalo público. Lupita Torrentera puso fin a su relación con Pedro al descubrir su cortejo hacia Irma, sin saber que él seguía atado legalmente a María Luisa, un secreto que Pedro ocultaba mientras sus affairs se multiplicaban. María Luisa, consciente de las infidelidades de Pedro, no estaba dispuesta a soltarlo fácilmente. Su rechazo a firmar el divorcio fue un obstáculo significativo para Pedro e Irma. En 1951, pareció ceder y firmó los papeles en un municipio de Morelos. Pero en 1952, presentó un amparo alegando que su firma había sido falsificada, lo que anuló el divorcio y complicó aún más las cosas justo cuando Pedro planeaba casarse con Irma. Legalmente, él seguía unido a María Luisa, poniendo en duda la validez de su matrimonio con Irma.
La situación se agravó cuando María Luisa supo de la boda con Irma. A pesar de su dolor, demandó la anulación de matrimonio entre Pedro e Irma, un caso que ganó. Irma, decidida, llevó la disputa hasta la Suprema Corte de Justicia. La batalla legal se extendió por meses mientras el tribunal deliberaba. El 9 de abril, la Corte falló a favor de María Luisa, disolviendo oficialmente el matrimonio de Pedro e Irma. Este veredicto fue un golpe devastador para Irma, quien tuvo que aceptar la ruptura contra su voluntad. La noticia alcanzó a Pedro en Mérida, Yucatán. Resuelto a solucionar el conflicto y formalizar su unión con Irma, tomó una decisión arriesgada. El 14 de abril, alquiló un avión de carga para regresar rápidamente a la Ciudad de México, evitando un vuelo comercial programado para días después. Esa elección resultó trágica. El 15 de abril, el avión que Pedro pilotaba se estrelló, acabando con su vida y con una historia de amor llena de pasión, controversias y recuerdos imborrables. Cuando los restos de Pedro llegaron a la Ciudad de México, María Luisa León, aún su esposa legal, los acompañó. Irma, abrumada por la pérdida, enfrentó un dolor indescriptible mientras intentaba asimilar la tragedia. Años después, Irma publicó Así fue nuestro amor, un libro donde narró las duras pruebas que enfrentó tras la muerte de Pedro, lidiando con las complejidades legales y emocionales de su relación. En sus memorias, describió el momento angustiante en que supo de su fallecimiento. Pedro estaba en Mérida, preparándose para volver. En su última charla, le pidió que preparara un estofado de conejo para su regreso, un plato simple que simbolizaba su deseo de retomar la normalidad tras tantas dificultades. Pero ese reencuentro nunca ocurrió. El avión se estrelló antes de que pudiera volver, dejando a Irma con un sufrimiento que perduraría. Con los años, el desenlace dejó a Irma con recuerdos de un amor breve pero intenso. Las adversidades que enfrentaron, desde la oposición de María Luisa hasta las disputas legales y el trágico final, reforzaron su voluntad de recordar a Pedro no solo como el ícono adorado por el público, sino como el hombre que amó con profundidad. La muerte de Pedro Infante cambió la vida de Irma Dorantes para siempre. Sumida en una tristeza abrumadora, al inicio no podía articular su dolor. La incredulidad la dominó, mientras su mente se resistía a aceptar lo que su corazón ya entendía. El amor de su vida se había ido para siempre. A pesar de las confirmaciones oficiales y las condolencias de todo el continente, una parte de ella guardaba un milagro. Era un sufrimiento tan intenso que parecía desgarrarla por dentro. La noticia no solo la golpeó a ella, sino que estremeció a América Latina entera. La partida de Pedro Infante, ídolo de masas, fue un impacto devastador para millones de admiradores. Irma recibió innumerables cartas, llamadas y mensajes de seguidores desconsolados desde Perú, Argentina y Colombia, todos buscando comprender, compartir su pena y asimilar cómo alguien tan lleno de vida pudo desvanecerse tan súbitamente. Con los años, Irma ha reflexionado sobre ese instante desgarrador. Han transcurrido más de 6 décadas desde que perdió a Pedro, pero su amor por él sigue intacto. Lo evoca como el hombre alegre, cercano y apasionado que cantaba Amorcito Corazón para aliviar sus angustias. Aunque el mundo perdió a una estrella, ella perdió a su compañero eterno. Y aunque su presencia física se esfumó, Pedro permanece en su alma, en sus memorias y en cada melodía que entonaba con tanto sentimiento. Irma Dorantes no solo ha preservado el recuerdo de Pedro Infante, sino que ha trabajado sin descanso para proteger su legado. Critica cualquier representación que, a su juicio, no respete su memoria. Esta dedicación se ha intensificado con el tiempo, especialmente ante proyectos que, según ella, deforman la verdad sobre quién fue Pedro. Su reacción a la película Como Caído del Cielo, con Omar Chaparro interpretando una versión ficticia de Pedro, fue contundente. La consideró irrespetuosa y lo expresó abiertamente. Asimismo, la bioserie de Televisa sobre Silvia Pinal, que insinuaba un romance entre Pinal e Infante, también desató su indignación, tachándola de imprecisa y ofensiva. Para Irma, la autenticidad de Pedro no debe ser alterada por narrativas sensacionalistas o mal fundamentadas. Su esfuerzo por salvaguardar su imagen es constante, exigiendo mayor rigor en cómo se retrata en los medios. El trayecto de Irma tras la muerte de Pedro no ha sido sencillo. Viuda a los 22 años, con una hija pequeña y sin herencia por la anulación de su matrimonio, tuvo que hallar fortaleza interior para seguir. El dolor no se desvaneció, pero encontró maneras de vivir, recordar y honrar a Pedro. Volvió a casarse, aunque esa relación también terminó en tristeza. Aún así, su tenacidad la llevó a retomar su carrera, participando en filmes y programas que le permitieron forjar su propio camino.
Su labor actoral prosperó con películas como Pobres Millonarios y El Gran Premio, junto a Ángel Infante, hermano de Pedro. En televisión, destacó en producciones como Teresa y La Pasión de Isabela. Su última aparición en pantalla fue en La hija de Moctezuma, 2014, tras lo cual decidió retirarse de la actuación. Actualmente, Irma reside en Cuernavaca, Morelos. Aunque ya no actúa, sigue comprometida con el legado de Pedro Infante. Ha participado en entrevistas en canales de YouTube, como el de Maxim Gutze, compartiendo anécdotas y recuerdos de su vida con él. A través de estas charlas y su libro Así fue nuestro amor, mantiene viva la memoria del hombre que fue su gran amor. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para descubrir más relatos fascinantes sobre íconos del cine mexicano. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas historias únicas. Nos vemos en el próximo video.